Economía Hoy, democratizando la educación financiera. La inflación ha dejado de ser una prioridad, eso es lo que yo quisiera coincidir. Esto es un gráfico del Banco Central, la contracción de demanda supera, creo yo, la contracción de oferta, y lo que estaríamos viendo es una recesión económica acompañada por una caída de precios que ya en el mes de abril fue negativa. Coincido con Rodrigo, las finanzas públicas, yo pues tal vez un poco pesimista porque ayer ocurrieron dos cosas. Uno, la aprobación de esta ley, entre comillas, de apoyo a la gestión financiera de las municipalidades, que me parece una barbaridad abiertamente en esta coyuntura, en estas condiciones, para congraciarse con un pequeño grupo de alcaldes de este país. Hay que decir las cosas como son. Dos, por la publicación de las finanzas públicas del mes de abril. Vean que la caída en los ingresos totales es de un 43%, marzo respecto a abril o abril respecto a marzo. La caída del IVA es de un 51%. La contracción de gastos antes de intereses apenas es de un 12%, insuficiente. Vean que incluso, no entiendo el por qué, el gasto por intereses en el mes de abril se contrae un 60%. Si tuviéramos el mismo gasto de intereses del mes de marzo, pues la situación del déficit financiero hubiese sido mayor. Y vean que la desmejora del déficit primario se pasa de un superávit o de punto de equilibrio, de nuevo volvemos a pasar a una situación de déficit primario preocupante. Y por último, el déficit financiero sube un 16%. Si yo agarro esas cifras de abril con la estacionalidad histórica y las anualizo, aquí tienen las cifras de ingresos totales respecto al año pasado real, los tributarios, el IVA, los gastos antes de intereses, los intereses, y lo que interesa es ver el déficit primario. Ojalá yo me equivoque y que ese mes de abril no haya sido representativo, porque estaremos pasando del 2.7 al 4.4, y el déficit financiero, que fue la cifra que yo di en el mes de marzo, del 6.9 se parece más a un 10%. Lo único motivante de ayer es que el Saprissa le ganó al Club Sport Herediano. Eso es lo que me motivó a hacer esta presentación. El ministro de Hacienda nos presentó este gráfico, este cuadro, antes del COVID y después del COVID. Vean que los estimados de él son más conservadores a lo que se presentó en abril anualizado, como lo mostré ahí, y él casa al 8.61 de déficit, pero ese 8.61 se construye sobre una serie de supuestos bastante preocupantes, sobre todo por los acontecimientos que están ocurriendo en el Congreso. Ese 8.61 se daría bajo un supuesto de que los ingresos parecidos a abril caerían de manera significativa 3 puntos del PIB, que los gastos aumentan 0.7, básicamente por el Fondo Proteger, por los gastos sanitarios de la Caja y del Ministerio de Salud, que el gasto, la contención del gasto no está siendo suficiente. Primer presupuesto y segundo presupuesto extraordinario que se ha hablado es del 0.3, 0.4. Algunos hablamos de ojalá volver a pasar tijera ahí y acercarnos al 0.7, ojalá al 1% por los mensajes que eso da. Y vean que este déficit del 8.61 está apoyado en supuestos de que vienen ingresos nuevos, no tributarios, como es que le autoricen al gobierno un traslado de Fonatel de 240 billones, la ley Pagar, que son los excedentes de las compañías o las entidades autónomas, el proyecto que ya se aprobó de participación en el patrimonio del INSS, y el proyecto que ya se aprobó, quitaron el diésel y dejaron solamente la gasolina. Y con ese escenario, la deuda pasaría del 62.7 al 67%. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.